Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy estoy continuando el tema de la pasada semana sobre los ángeles y los espíritus malignos. Y quiero resaltar, Satanás, Lucero, fue educado ante el trono de Dios. Lucero pues estuvo presente en el trono mismo de Dios. Y él recibió instrucción y experiencia en la administración del gobierno divino. Dios escogió a este ser experimentado y capacitado como rey que encabezaría el gobierno divino sobre los ángeles de la tierra. Por favor, pasemos a Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer los versículos 14 y 15. Voy a leer unas partes. Y esto dice: en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En cuanto al conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, Lucero estaba completo, pero también recibió facultad para razonar, pensar, decidir y elegir. Y aún con todos estos conocimientos, aún sabiendo los resultados y las consecuencias, este magnífico ser, el más supremo que el mismo Dios pudiera crear por decreto, optó por rebelarse contra su Hacedor, contra el camino que produce todo bien. Acogió la maldad. Lucero había sido educado en la administración de la ley y el orden perfectos. Y mientras siguió ese camino recto, hubo felicidad y alegría inmensa en toda la tierra. Hubo una paz gloriosa, armonía perfecta, amor y cooperación. El gobierno de Dios produjo una situación de gran felicidad mientras duró la lealtad de Lucero en la administración del gobierno de Dios. Pero, ¿qué fue lo que motivó a los ángeles en la tierra a pecar y a seguir la maldad? Ciertamente no fue que algún ángel común y corriente persuadió al gran querubín y lo volvió traidor. No, la maldad se encontró en él. ¿Después de cuánto tiempo? Eso no lo sabemos. Dios no lo revela. Pero pudo haber sido menos de un año o millones de años. Y aun cuando Lucero mismo tomó la decisión de rebelarse e invadir el cielo para arrebatar el trono del universo, la Biblia nos revela cuánto tiempo tomó para convencer a todos los ángeles bajo su mando de que lo siguieran en su traición. El método que Lucero utilizó sigue siendo empleado el mismo método hoy para conducir a los hombres engañados hacia la deslealtad, la rebeldía y la oposición egocéntrica contra el gobierno de Dios.
Primero despierta envidia y resentimiento en uno o dos por alguna injusticia imaginaria, y de allí pasan a la deslealtad. Luego se vale de estos como manzanas podridas en un cesto para despertar resentimiento, autoconmiseración, deslealtad y rebeldía en otros que los rodean. Así como cada manzana podrida daña a las que están cerca hasta que todo el cesto se pierde, asimismo procede Satanás. En el gobierno de Dios en la tierra hoy, si no se sacan pronto las manzanas podridas, estas destruirán todo el gobierno. Pero una vez fuera del cesto, no pueden causar daño a los demás. Imagínense cuánto tiempo debió tomarle al amargado lucero la tarea de influir en millones de ángeles santos hasta traerlos al resentimiento, la amargura, la deslealtad y por último a una franca y feroz rebeldía. Pudieron ser centenares, miles o millones de años. Todo esto ocurrió antes de la creación del primer ser humano, pero posterior a la creación original de la tierra citada en Génesis 1:1. Y el versículo 2 de este capítulo, llamado el capítulo de la creación, describe una condición que surgió como resultado de ese pecado de los ángeles. Los hechos narrados en el versículo 2 pudieron ocurrir millones de años después de la creación original de nuestro planeta. Es posible entonces que la Tierra haya sido creada hace millones de años. Ahora prosigamos con este versículo de Ezequiel 28, que dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enarteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Esos son los versículos 16 y 17 que acabamos de leer. Y en este punto, el contexto vuelve al dirigente religioso político humano que pronto ha de surgir, que ya está definitivamente levantándose. Y he explicado en este y en el pasado sermón cómo la faz de la tierra quedó arrasada, cubierta de fealdad y tinieblas como consecuencia del pecado del lucero, que ahora es el diablo, y de los ángeles que pecaron, que ahora son demonios. Y cómo Dios renovó la faz de la tierra en 6 días, como está establecido en Génesis capítulo 1 y los versículos del 2 al 25. Ahora bien, ¿para qué creó Dios al hombre en la tierra? Como dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Y veamos la situación como la ve Dios. Él ha dado al hombre una mente como la suya, pero inferior
ilimitada. Y Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, o sea, a su forma, más compuestos no de espíritu, sino de materia. Pero veamos lo que escribió el apóstol Pablo. Pasemos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, y él dice: haya pues en vosotros este sentir, o sea, en su mente, que hubo también en Cristo Jesús. Podemos hasta cierto punto pensar como Dios piensa. ¿Cómo vería Dios la situación cuando empezó a renovar la faz de la tierra después de la colosal debacle de los ángeles? Había creado una tierra como algo hermoso y perfecto. La pobló de ángeles santos, probablemente millones. Sobre ellos puso por rey al querubín Lucero, arcángel que desde entonces ocupó el trono de la tierra. Y Lucero fue la obra maestra suprema del poder creativo de Dios como ser espiritual creado individualmente. Fue el más perfecto en hermosura, poderío, mentalidad, conocimientos, intelecto y sabiduría que Dios pudiera crear. Dios no puede crear instantáneamente por decreto nada que sea superior ni más perfecto. No obstante, este ser lleno de conocimientos con capacidades o capacitación y experiencia adquirida al lado del trono de Dios en el cielo y versado en la administración del gobierno divino, había rechazado ese gobierno, había corrompido su camino, se había rebelado negándose a administrarlo y acatarlo. Había alejado a todos sus ángeles del camino recto, arrastrándolos hacia el pecado de rebelión. Parece que la tierra había sido creada simultáneamente con todo el universo. No hay indicio en la palabra de Dios revelada, ni en la ciencia, de que alguno de los planetas de nuestro universo interminable haya albergado alguna forma de vida. Pero Dios no hace nada en vano. Todo lo que hace tiene un propósito. Y al parecer, todos los planetas del universo están en un estado de caos y vacuidad ahora. Están descompuestos, como la palabra que se utilizó en Génesis, tohu y bohu, desordenado y vacío, como lo tuvo la tierra según la descripción que le acabo de dar en Génesis 1, versículo 2. Pero Dios no los creó en semejante estado, como nuestra luna. La descomposición no es el estado original de la creación, sino el resultado de un proceso de deterioro. Y es evidente que si los ángeles, ahora caídos, hubiesen conservado la tierra en un estado original de hermosura, mejorándola, siguiendo las instrucciones de Dios y acatando su gobierno, se les habría ofrecido el potencial inmenso de poblar todo el vasto universo y de cumplir allí un formidable programa de creación. Mas cuando se hicieron traidores en la tierra, su pecado debió traer la destrucción física simultáneamente sobre los demás planetas del universo
que estarían condicionalmente y en potencia bajo su mando. Y la tierra era la jefatura del universo. Y el propósito de Dios es que la tierra venga a ser la sede central de todo el universo. Debemos recordar que en un principio la tierra había de ser la morada de la tercera parte de los ángeles. Cuando los ángeles vieron la creación de la tierra, les pareció tan hermosa y perfecta que clamaron con regocijo y alabanza, como ya había leído en el sermón anterior de la primera parte, en Job capítulo 38, versículos 4 y 7. La tierra había de brindarles una gloriosa oportunidad. Ellos debían labrarla, hacerla producir y conservar e incrementar su belleza. Y conviene aclarar cuál era la naturaleza de la creación original de Dios. Era algo así como los muebles sin terminar, como decía el señor Armstrong, que a veces pues se venden sin acabado, sin pintura, y uno los compra y entonces uno tiene que darle su lija y darle su sellador y su pintura para darle su terminación, y entonces así tener una calidad de producto. Al igual que cuando se hace un bizcocho, en otros países le dicen torta, se hace la mezcla y se echa en un molde y se pone en el horno y sale el producto, pero ahí no está terminado 100%. Todavía le falta la decoración del bizcocho, como dicen en inglés, el frosting, el azucarado y su diseño, y ya entonces hace completa la creación de esa torta, de ese bizcocho, y se le da su hermosura y después se disfruta de ello. Y así es la creación de Dios. Es perfecta, pero sujeta a que se le dé el acabado de hermosura. Tarea que correspondía a los ángeles. La creación original sin acabado fue obra de Dios solo. Pero su intención era que los ángeles en la prehistoria y que los hombres ahora utilizaran su poder creativo para terminar esta parte de la creación de Dios. Ellos debían dar los toques finales y el acabado a lo que llegaría a ser una obra creada, acabada y perfecta. Esta había de ser otra prueba o una prueba suprema para los ángeles, supiéranlo o no. La tierra había de ser el campo de prueba, donde demostrarían su acatamiento al gobierno de Dios y su actitud para terminar la creación de los millones de planetas que pueblan nuestro universo inmenso. Lo revelado en la palabra de Dios indica que Dios creó todo el universo físico al tiempo con la tierra. Y la palabra cielo en Génesis capítulo 1, versículo 1 incluye no solo la atmósfera terrestre, sino todo el vasto universo. La existencia de elementos
radiactivos y la ley de la radioactividad demuestran que hubo un momento en que no existía la materia. Dios es espíritu. Él se compone de espíritu. Él existió antes de todo y Él es el creador de todo. Los ángeles fueron creados antes de la tierra. La revelación de Dios da a entender claramente que antes de la creación original de la tierra no existía la materia. Que todo el universo físico se creó al mismo tiempo. El potencial de los ángeles, pues, era regir el universo, perfeccionar y acabar los miles de millones de planetas que rodean a las incontables estrellas, muchas de las cuales son soles. El sol de nuestro sistema solar es apenas de tamaño mediano. Muchas de las estrellas que vemos son en realidad soles muchísimo más grandes que el nuestro. Nuestro sistema solar es un tamaño que trasciende la imaginación. Es solo una parte de nuestra galaxia. Y hay muchísimas galaxias. En otras palabras, el universo físico creado por Dios Todopoderoso es de una inmensidad inimaginable. Cuán grande es el gran Dios. Él quiso que los ángeles desempeñaran un papel esencial en la creación final del universo. Pero es posible que Dios no les haya revelado entonces a los ángeles cuál era su grandioso potencial. Pues la tercera parte de ellos se dispuso a tomarlo por la fuerza sin haberse capacitado primero. Para cumplir este gran propósito, Dios estableció su gobierno en la tierra sobre los ángeles y puso a cargo de su administración al superarcángel Lucero. Recuérdense que aún los santos ángeles y arcángeles, entre ellos el querubín Lucero, estaban necesariamente dotados de la facultad de pensar, razonar, formar actitudes, tomar decisiones y elegir. Y como ya he explicado, Dios le dio a Lucero todas las ventajas. Era el sello de la sabiduría, la hermosura y la perfección. Él era perfecto en todos sus caminos desde el momento de su creación hasta que se encontró en maldad, rebeldía e iniquidad. Había adquirido capacitación y experiencia en la administración del gobierno de Dios, al lado del trono del vasto universo. Fue uno de los dos querubines cuyas alas cubrían el trono del Altísimo, como está escrito en Ezequiel capítulo 28, versículo 14 y Éxodo capítulo 25, versículo 20. Lucero fue un ser de radiante hermosura, de belleza perfecta, pero se dejó arrastrar por la vanidad. Entonces pasó al razonamiento erróneo. Y la ley de Dios, el fundamento del gobierno divino es el camino del amor, del interés altruista por el bien de los demás, el amor a Dios en obediencia, humildad y adoración,
es el camino del dar, compartir, ayudar y cooperar. Lucero razonó que la competencia sería mejor que la cooperación. Sería un incentivo para esforzarse más y sobresalir, un incentivo para lograr más. Servir al yo sería más agradable y traería más felicidad. Esa fue su manera de pensar. Y él se puso pues en contra de la ley divina del amor. Tuvo envidia de Dios. Se dejó llenar de celos, resentimiento, lascivia y codicia, y se amargó. Esto suscitó un espíritu de violencia. Se convirtió deliberadamente en adversario y enemigo de su hacedor. Y esta decisión fue suya, no de Dios, pero Dios la permitió. Y Dios cambió su nombre de acuerdo con su nueva naturaleza. Satanás, el diablo, que significa precisamente adversario o enemigo. Desde entonces Satanás dirigió sus poderes sobrenaturales por las sendas del mal. Se amargó no solamente contra Dios, sino contra la ley de Dios. Se valió de sus argucias y capacidad de engaño para conducir a los ángeles bajo su mando hacia la deslealtad, la rebelión contra el Creador. Rebeldía que culminó con una guerra de agresión y violencia para derrocar a Dios y arrebatarle el trono del universo. Mientras Lucero fue leal y administró fielmente el gobierno de Dios, la tierra estuvo llena de una paz maravillosa y perfecta. Los ángeles disfrutaban de una viva felicidad. La ley del gobierno de Dios es el camino de vida que causa y produce la paz, la felicidad, la prosperidad y el bienestar. El pecado es el camino de vida que ha causado todos los males existentes. Y la pena del pecado de los ángeles no fue la muerte, pues Dios los había hecho seres espirituales e inmortales que no podían morir. Dios les dio la tierra por morada y la oportunidad de mostrarse aptos para poseer y embellecer el universo entero. Y su pena, y sigan en espera del juicio final, fue la descalificación, la pérdida de su gran oportunidad, la perversión de su mente y un cataclismo colosal de proporciones mundiales. Una destrucción que arrasó toda la tierra. Como resultado, la tierra cayó en el estado descrito brevemente en Génesis capítulo 1, versículo 2. Lucero había sido creado como portador de luz. Ahora se convirtió en autor de las tinieblas, del error, la confusión y el mal. La rebelión de los ángeles pecadores, como escribió Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 6, no voy a leer esta escritura, pueden ustedes leerla en su casa. Judas 6 y 7.
Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Y esto trajo esta catástrofe sobre la tierra. ¿Cómo vería Dios esta situación luego de la colosal debacle de Lucero y sus ángeles? Lucero había sido creado como lo más perfecto en cuanto a belleza, mentalidad, conocimiento, poder, intelecto y sabiduría que Dios pudiera crear en un ser facultado para pensar, razonar, elegir y tomar decisiones por su cuenta. Dios sabía que era imposible crear una obra inicial más perfecta. Pero este ser superior, que adquirió capacitación y experiencia al lado del trono del gobierno de Dios sobre el universo, habría recurrido al razonamiento erróneo y había tomado una decisión pervertida y diabólica. Influyó en los ángeles bajo su mando hasta llevarlos a la rebeldía también. Esto pudo haber tomado millones de años. Es muy probable que Satanás comenzara a pervertir la mente de sus ángeles una por una. Tenía que hacerles sentirse insatisfechos y ofendidos y tenía que inculcarles resentimiento y amargura. Cuando Lucero dio cabida en su mente a ideas de vanidad, celos, envidia, lascivia y codicia, luego de su resentimiento y rebeldía, algo le sucedió a su mente. Su mente se pervirtió y se torció. Su pensamiento se vició. Dios le había dado lo mismo que a los demás ángeles, control sobre su propia mente. Ahora jamás podrán rectificarla. Jamás volverán a pensar de manera racional, honrada y correcta. Y algunos demonios son necios, como niños malcriados. Otros son astutos, vivos, agudos, sutiles. Los hay belicosos, insolentes. Y los hay hoscos y sombríos. Pero son todos pervertidos, depravados y corruptos. ¿Es posible que Satanás y sus demonios afecten a los hombres y los gobiernos hoy o que influyan en ellos? ¿Es posible que los espíritus malignos afecten la vida suya? ¿Usted que me escucha? Esta pregunta la responderé más adelante, en otro sermón. Y observando la tragedia descomunal, Dios debió darse cuenta de que si el ser más supremo y perfecto que Él había podido crear se fue por el camino de la rebelión, entonces Dios mismo era el único ser que jamás pecaría, que no podría pecar. Y Dios es el Padre de la familia divina, o sea, del reino de Dios. Y viendo lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 5,
el verbo que fue hecho carne, en el versículo 14, existió siempre desde toda la eternidad con el Padre. Dios el Padre creó todas las cosas por medio de aquel que se convirtió en Jesucristo, como escribió Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando Jesús estaba en la tierra, oraba a Dios, su Padre en el cielo. Y el Padre se refirió a Jesús como mi Hijo, en Mateo capítulo 3, versículo 17. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús vivió en la tierra como humano, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y la quinta palabra en la Biblia, en esta versión Reina Valera que yo utilizo, es Dios, Génesis 1:1. La palabra hebrea original es Elohim, sustantivo de forma plural cuyo significado es semejante al de los sustantivos familia, iglesia o grupo. La familia divina es Dios. Hay un solo Dios formado por más de una persona. Es una sola familia. Dios vio que no podía tener la certeza de que ningún ser inferior a un Dios o a un miembro de la familia divina sería incapaz de pecar. Ningún otro podía ser como Dios, que no peca nunca. Para cumplir su propósito, para todo el universo, Dios vio que no podía confiar en nadie inferior a sí mismo, o sea, a la familia de Dios, para que cumpliera el propósito supremo de todo el universo. Entonces Dios se propuso reproducirse a sí mismo por medio de los seres humanos hechos a su imagen y semejanza, pero hechos primero de carne y hueso, físicos, sujetos a la muerte, que si no se arrepentían del pecado, más con la posibilidad de nacer dentro de la familia divina como hijos engendrados por Dios el Padre, Dios vio que esto se podía hacer por medio de Cristo, quien se entregó con este fin. Por esta razón, Dios creó al hombre. Este fue el motivo que Él tuvo para hacer la obra más colosal que jamás haya emprendido: reproducirse a sí mismo. Y en otro sermón voy a estar trabajando más a fondo sobre este tema de por qué razón creó Dios al hombre. Y terminaré este sermón con un importante comentario final. El propósito general y supremo de Dios es crear, aún hasta el punto de reproducirse a sí mismo. Además, el Todopoderoso tiene que ser el gobernante supremo de toda la creación. Parece que Dios ha escogido la tierra como sede de su gobierno universal y lugar de su trono. Por favor, pasemos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Así que
Satanás había derrocado el gobierno divino en la tierra. Ahora Dios se proponía restaurarlo por medio del hombre creado a imagen suya y destinado a convertirse en parte de la familia divina. Recordemos la advertencia de Pablo. No ignoremos la existencia de Satanás ni sus argucias, ni dejemos que gane ventaja sobre nosotros, como él mismo escribió en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Y debemos mantenernos firmes en eso. Todos conocemos aquello de la buena noticia y la mala noticia. Y aquí le he dado la mala noticia. Pero también la buena noticia es que el designio que Dios está llevando a cabo y el hecho de que las 2/3 partes de los ángeles son santos y justos. Y ellos superan numéricamente a los demonios. Estos ángeles siguen siendo los agentes invisibles de Dios para servir y ayudar a desarrollar el carácter de los incontables seres humanos destinados a convertirse en hijos y herederos del Dios Supremo y en miembros de la gran familia de Dios. Y como mencioné antes, debemos esquivar los dardos del enemigo y que nuestro pensamiento siempre esté en la ley de Dios, que es la ley del amor. Y ya que nos estamos acercando a la Pascua, que debemos hacernos nuestro propio autoexamen, debemos pensar y analizar si realmente nosotros estamos pensando como Dios piensa, para así no permitir que el enemigo implante su mala señal en nuestras mentes y que eso es lo que Él busca, que nosotros caigamos y pequemos. Pero si nos sometemos a Dios con temor y amando su ley, podemos vencer. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.